y el tema de esta noche se titula Tan cerca, pero tan lejos. Y vamos a hacer una meditación sobre la vida de un hombre a quien le cabe perfectamente este título, que estuvo tan cerca de Jesús, pero tan lejos de él. Primeramente, pensando en el título tan cerca, pero tan lejos, pues a veces se suele utilizar para hacernos pensar en algo que no se puede tener, teniéndolo tan cerca. Como un ser al que se le quiere, se le tiene ciertos sentimientos, pero no se puede estar con esa persona. También en algo que no puedes ser, por ejemplo, como ser un doctor. Pensando en una persona que trabaja en un hospital y que quisiera ser un doctor, pero sus posibilidades nunca se lo permitirían, está tan cerca, pero a la vez tan lejos. O quizá también cada uno lo ha expresado de diferentes maneras. Por ejemplo, una persona que con cuestiones de salud no puede comer su alimento preferido, y esto dice, estoy tan cerca, pero tan lejos. Y en fin, pues de la persona que vamos a estudiar era su caso perfectamente, y quizás usted ya lo identificó. Y sí, ese hombre es Judas Iscariote. Trataremos de que al pensar en la vida de Judas, magnifiquemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien debe ser el centro y es el centro del Evangelio, y que este hombre no sea una sombra que opaque a la persona de Jesús. Y al hacer la meditación trataremos de verlo desde los ojos de Jesús, desde la perspectiva de Jesús, ya que a nosotros nos surgen a veces muchas preguntas y quizás la pregunta más común sería ¿por qué escogió Jesús a Judas? Bueno, esto y más lo vamos a ver un poquito más adelante. Primeramente vamos a conocer un poquito de Judas y vamos a saber más detalles de él en el transcurso de esta meditación. Vamos a leer un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2. Juan 13:2 dice así: Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y ya nos van describiendo la historia en los versículos siguientes, todo lo que sucedió en la traición de Judas. Bueno, Judas es el nombre hebreo Judá, que significa, en otras cosas, significa alabanza, significa derribar o tirar. Esto es algo también interesante. Algunos han dicho que significa tirar con la mano, lanzar, entre algunos derivados de la traducción de su nombre del hebreo, ser usado por, y aquí esto es algo muy interesante, ¿no? Ser usado por ¿quién? Ya sea por Dios o también, como vemos en el versículo, por Satanás. Nos dice que era Judas Iscariote. Iscariote es una palabra que quiere decir habitante de Keriot, una ciudad del pueblo de Israel, una ciudad del territorio de Judá. De ahí era probablemente Judas, por eso le decían Iscariote. Iscariote solamente es decir que era habitante de Keriot, una ciudad del territorio de Judá. Bueno, cuando Jesús inicia su ministerio, llamó a hombres a que fueran sus discípulos. Los escogió no por su preparación académica, ni por tener renombre entre el pueblo. No eran más que simples hombres dedicados a sus tareas, eran pescadores, un recaudador de impuestos, etc. Pero lo que sí sabemos es que eran hombres comunes y corrientes. Y eso es muy bueno, ya que nos dice que Jesús no busca las grandes características que uno tenga, o sus dones, o cualidades. Jesús llama a todos por igual. Muchos de nosotros no tenemos dones especiales, ni mucho menos quizá preparación académica. Sin embargo, Jesús nos llama para hacer de nosotros sus siervos, sus discípulos. Jesús tenía muchos discípulos. No sabemos cuántos en realidad, pero la Escritura nos dice que tenía muchos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, Juan 6:66, dice así:
Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vemos aquí que Jesús tenía muchos seguidores, muchos discípulos. Muchos querían estar junto a él, pero no soportaron en cierto momento su doctrina. Algunos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? También nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 en adelante. Lucas 6:12 dice así: en aquellos días, él, nuestro Señor Jesús, fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y del verso 14 hasta el verso 16 nos dicen los nombres de quienes de entre sus discípulos, entre todos los que le seguían y eran sus discípulos, escogió y llamó apóstoles. Esto significa enviado, embajador del Evangelio o comisionado de Cristo, la palabra apóstol. Y entre ellos 12, eso es algo interesante, y entre estos 12 estaba Judas Iscariote. Y nos viene a la mente la pregunta, ¿por qué escogió Jesús a Judas? ¿Por qué? Para tan grande responsabilidad y privilegio, Jesús eligió para ser de los 12 más cercanos a él, a Judas. Pues vamos a meditar en esto un poco más profundamente. Esto en la opinión de un servidor, y dicho así, una opinión, no sería el por qué, sino el para qué lo escogió. Y no digo esto como para que pensemos que Jesús lo escogió para que le traicionara unos años después, porque eso pondría a Judas como una especie de instrumento en la obra de Dios, y esto jamás puede ser así. Hace algún tiempo encontraron un evangelio, un supuesto evangelio de Judas, pues que eran solamente unos diálogos que supuestamente tuvo Jesús con Judas, donde se trata de expresar que solamente Judas era quien de verdad entendía el propósito y significado de la venida de Jesús a este mundo. Y por tal motivo lo entregó, para que se cumpliera la voluntad de Dios. Esto está realmente equivocado, porque todo lo que hizo Jesús para salvarnos lo hizo por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Nos los dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, y este es solamente un ejemplo. Dice así Hechos 2:23: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Si damos crédito a que Judas fue un instrumento en las manos de Dios para salvar a la humanidad, entonces estamos diciendo que Judas es un corredentor con Jesús. Eso es lo malo lo que tiene el hombre, que pensamos que por el hecho de que una persona haya participado en algún aspecto de la vida de Jesús, toma importancia para el plan de salvación, como ha sucedido por ejemplo con el caso de María, que porque fue la madre terrenal y que por medio de ella nació Jesús en este mundo, pues ya goza de manera rotunda de las glorias de la salvación que solo le corresponden a Jesús. Esto es un grave error. La Escritura nos enseña que toda la gloria de la salvación le corresponde a Jesús solamente. Si el hombre como tal, como raza humana, fuera incluido en el plan de salvación, entonces todos podríamos salvarnos a nosotros mismos. Pero esto no es así. Jesús nos salvó sin la intervención de manos humanas. Porque por el pecado estamos totalmente imposibilitados de hacerlo. La Escritura nos da algunos detalles que, aunque pequeños, son muy significativos respecto a quién verdaderamente era Judas como persona. En una opinión personal, Jesús escogió a Judas para incluir
todas las posibles escenas que se pudieran dar respecto a tener una relación con Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Jesús escoge a Judas para enseñarnos que puede haber muchos casos como él en todos los tiempos. Por ejemplo, Pedro lo negó, pero arrepentido de corazón fue restaurado. ¿Y cuántos en la historia cristiana han hecho el mismo papel de Pedro? Negando al Señor Jesucristo, pero se han arrepentido y han sido restaurados. Un fariseo llegó a Jesús de noche para tener una plática con él, porque sabía que algo le faltaba a su vida religiosa, narrado ahí en Juan 3, y lo que le faltaba era nacer de nuevo. Pero muchos fariseos, la mayoría para ser exactos, pensaban que seguir a Jesús era la más grande muestra de ignorancia que uno pudiera tener. Y así en todos los tiempos. Hombres religiosos convertidos en seguidores de Jesús, en sus discípulos. Pero muchos también rechazando sus enseñanzas. Encontramos la historia de un recaudador de impuestos que, dejándolo todo, siguió a Jesús. Para él fue más importante el perdón de sus pecados que tener riquezas, fortuna. Pero fueron muchos los recaudadores y personas ricas que no querían despojarse de sus bienes y vivir una vida austera al lado de Jesucristo. Como aquel joven rico que no quiso seguirle porque le dio tristeza abandonar todo lo que tenía. Y así nos podemos encontrar con muchas de estas personas, muchas personas que lo entregan todo por seguir a Jesucristo, y muchas que no quieren dar nada, no quieren dejar nada para seguir a Jesucristo. Encontramos a través de la historia cómo se pueden dar cierta relación con Jesús, una relación genuina, guiada por el Espíritu Santo, pero también una relación falsa, guiada solo por las sensaciones carnales. Y en el caso de Judas, nos vamos a encontrar con personas que aparentemente están muy cerca de Jesús, pero están tan lejos de Él. En la elección de Judas, podemos encontrar muchas lecciones que nos da nuestro amado Salvador Jesucristo. Y vamos a ver solo algunas que podemos ver, y si usted ve más lecciones, pues sería algo muy bueno, pues usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Cuando Jesús elige a Judas, lo primero que podemos ver es misericordia. Bueno, es lo primero que un servidor piensa, misericordia. Dice Juan 6:64. Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Jesús sabía desde el principio. Y esta palabra nos lleva a pensar no solo en el principio de su ministerio y el llamado de los apóstoles, sino en el principio de todo, en el principio del tiempo mismo. Por ejemplo, retrocedamos en la Biblia hasta los Salmos, el libro de los Salmos, buscando el capítulo 41 o el Salmo 41, Salmo 41, versículo 9, dice así: Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Desde muchos años atrás, aproximadamente 1000 años, fue profetizado que habría un personaje que traicionaría al Mesías. Jesús lo sabía perfectamente y aún así lo escogió. Y veo muy marcada la misericordia de Dios en esto. Jesús ve entre sus seguidores a Judas y sabe perfectamente quién es él, los más mínimos detalles de su vida. Con su mirada divina, lo podía mirar traicionándolo,
pero no siente hacia él ningún odio, rencor ni recelo, ni lo pone en evidencia. Lo que nos muestra de Jesús, su misericordia. Lo quería tener cerca, no lo alejó. Bien, pues no pudo escogerlo, pero lo quería tener cerca. Le dio entrada para estar en íntima comunión con él, con los otros discípulos. Le enseñó a él, al igual que todos. No por conocerlo lo trató diferente. Por ejemplo, dice ahí en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos 3:13 dice así: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Veamos que dice a los 12, y a todos les dio la misma autoridad para realizar los milagros descritos en estos versos. Y algo muy importante nos dice el versículo 13, llamó a los que él quiso. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Escogería tener a su lado a una persona que sabe que algún día lo traicionaría? Jesús nos revela en esta escena desconcertante para nosotros su gran misericordia, porque la salvación es para todos, no para los buenos, porque no los hay. Nos dice la Escritura que todos merecemos el castigo de Dios, pero también nos dice la palabra del Señor ahí, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Veamos cómo dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Podemos ver que Dios nos escoge por misericordia porque no merecemos ser salvos. Dios, a través de Jesús, nos da lo que nunca por nuestros propios méritos podríamos obtener. Somos salvos por gracia. La misericordia es reservada para quienes son culpables y están prontos a ser ejecutados o según haya sido la sentencia. Lo único que pueden aspirar los sentenciados es a que se les tenga misericordia. Y es que la misericordia es el atributo de Dios que no pide nada a cambio para retirar la sentencia o hacer un favor a quien lo pide. Pues porque no podemos darle nada a Dios para que nos brinde su ayuda. Y como culpables de pecado merecemos ser castigados. La misericordia que Dios nos muestra no pide nada a cambio, sino que la derrama por lo que Dios es, en su perfección y amor. Esta escena de la elección de Judas nos deja muy claro cuán misericordioso es Dios. Y pues piénselo de esta manera. Si Jesús escogió a Judas sabiendo quién era, es seguro que también me escoja a mí, sabiendo lo que soy. Hace tiempo entonábamos un canto que dice un poquito esas palabras. Cuando miro a la cruz, aún no sé por qué, y va diciendo este canto: ¿por qué ese amor hacia mí, Señor Jesús, sabiendo todo lo que soy? Eso es algo maravilloso. Jesucristo nos quiere salvar, sabe quiénes somos, sabe todo lo que hemos hecho y aún así nos muestra su misericordia. Otro punto que podemos ver es cuando Jesús elige a Judas, nos enseña que todos tenemos la misma oportunidad de ser salvos. En el momento en que Judas apareció entre los discípulos, bien pudieron cerrarse delante de él todas las puertas de las oportunidades para seguir o para ser seguidor de Jesús.
y aún más, ser apóstol del Señor. Pero no fue así. No fue de esa manera. Jesús tenía cerca de él a Judas y no le iba a privar de sus enseñanzas. Y como vimos anteriormente, le dio la capacidad de realizar algunos milagros, que dicho sea de paso, los hicieron por el poder conferido de parte de Jesús, y no por ellos mismos. No debemos confundir esto. Es en la autoridad de Jesús que esos milagros fueron realizados. Los apóstoles no tenían en sí nada que hasta que Jesús les dijo, de gracia recibieron, de gracia den. Así que por hacer esos milagros no debían cobrar nada. Entonces, por ejemplo, si alguien le pide dinero para hacerle algún milagro, no es de Dios, porque le resta el crédito, le quita la gloria a Dios y se la lleva el hombre. Judas realizó milagros no por eso ya tenía asegurada la entrada en el reino de Dios, pero al igual que todos tuvo las mismas cosas de parte de Dios, las mismas tareas, la misma enseñanza, la misma cercanía con Jesús. Tuvo las mismas oportunidades de los demás de creer que Jesús era el Hijo amado de Dios, porque Jesús le mostró su poder, al igual que todos. Durante aproximadamente 3 años, Jesús tuvo consigo a Judas, a donde quiera que iba, lo acompañaba, junto con los otros discípulos, vivió con ellos, les ofreció el mismo acceso a todos, el mismo trato, todas las enseñanzas de Jesús respecto al arrepentimiento, al perdón de Dios, la gracia, Dios llamando a su pueblo que volviera a Él. Todo esto lo escuchó Judas. Hoy en día, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es predicado en todo el mundo. Y aún más con la pandemia fueron explorados nuevos terrenos de expansión sobre todo el Internet. Pero los demás medios de comunicación han sido instrumentos utilizados para la propagación del Evangelio. ¿Cuántas personas podrían decir que jamás irían a un templo a escuchar la palabra, pero que por medio de la radio y otros medios de comunicación escucharon de Jesús? Y ahora son salvos por haber escuchado y creído en Cristo Jesús nuestro Señor. Muchos solo a través de la radio han escuchado del amor de Dios, pues ya que es el medio más accesible que se puede tener, pues la señal de TV o Internet no llega a muchos lugares de forma fácil, pero las señales de radio sí tienen una poquito más amplia cobertura. Dios está dando la oportunidad de que todos tengan acceso al mensaje del Evangelio. Dios está permitiendo que todos oigan su palabra. Si bien es que no todos la van a querer aceptar, no todos la van a querer oír. ¿Cuántos al escuchar que empieza este programa ya le cambiaron de estación o simplemente apagaron sus radios? Es claro que el sentir de Dios es que todos se arrepientan. Dice la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 3 y versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero claramente no es el mismo sentir de la humanidad. Y eso también es reflejado en la vida de Judas. Observemos cómo Jesús tiene mucho que enseñarnos al haber elegido a este personaje, porque muchos pueden estar en esta situación, tan cerca pero tan lejos. Vamos a ver unos detalles importantes de esta historia. A pesar de que Jesús sabía perfectamente lo que acontecería, su trato para con Judas no cambió, ni lo tuvo como un extraño. En algunas películas que se han hecho de la vida de Jesús, han presentado a Judas como, por ejemplo, un revolucionario que quiere la libertad del pueblo, quiere sacarlo de la esclavitud de los romanos.
En alguna otra lo tratan como un erudito, preparado, sabiendo algunos idiomas, siendo conocido de rabinos importantes, etc. Pero, ¿qué nos dice en realidad la Biblia acerca de su personalidad? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 3 en adelante, Juan 12, 3 en adelante, nos dice algo muy, muy interesante de quién o cómo era Judas en su personalidad, y dice así: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Veamos bien, Judas era ladrón. Y esto no se supo hasta que Jesús fue glorificado. De otra manera, los demás apóstoles hubieran entendido muchas cosas, sino que tiempo después, por la inspiración del Espíritu Santo, les era revelado la verdad acerca de Judas. Nadie, excepto Jesús, sabía de las debilidades de Judas. Era ladrón. Y nos dice el verso que él era como si fuera el cajero del grupo, el encargado de administrar las ofrendas que recibían quizás, o algo que la gente les daba, o que ellos por algún trabajo secular recibían, no sabemos. Y era dado al servicio del ministerio, pero en ciertos tiempos Judas sustraía. Claro, no lo sabía nadie. Bueno, él pensaba que nadie, pero Jesús sí lo sabía. Es muy probable que ese deseo de tener dinero o la avaricia fue el impulso o fue lo que le impulsó a traicionar a Jesús, a querer entregarlo a los principales sacerdotes. Nos dice ahí en Marcos, capítulo 14, versículos 10 y 11, Marcos 14, 10 y 11 dice así: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Él fue a buscar a los sacerdotes. El ambiente en torno a Jesús debió ser muy lleno de comentarios a favor y en contra. Y entre esos comentarios debieron circular la de los líderes religiosos que querían acabar con Jesús. Y probablemente hablaron de hasta dar dinero a quien se los entregara. Esto debió encender la codicia de Judas, que movido por ese deseo no dudó en ir a verlos y entregar a Jesús. Bien dice la Escritura, allí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por el amor al dinero la gente puede hasta matarse. Hay rencores, envidias, se tiene envidia de lo que tienen, se codician las cosas, la avaricia va aumentando. Qué triste es esto. Por amor al dinero Judas traicionó a quien le abrió las puertas al camino de la salvación. Estaba cerca de Jesús, pero sus acciones nos demuestran que estaba muy lejos de él. Judas realmente nunca cambió. Desde quizás cuando empezó a practicar el pecado, era ladrón, y estando con Jesucristo, junto de él, caminando con él y oyendo sus palabras, él nunca cambió. Continuó siendo un ladrón. Aún en los evangelios donde se menciona a Judas, él no fue excluido.
Por ejemplo, Marcos capítulo 14, versículo 43. Marcos 14, 43 dice: Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Veamos cómo dice que era uno de los 12. Y en los demás versos de los otros evangelios dice lo mismo al referirse a Judas, que él era uno de los 12. Los escritores de los evangelios tuvieron el mismo sentir quizás al escribir de Judas. Una persona que pudo ser salva, pero no lo fue. Una persona que su pecado le destruyó, cegó su entendimiento. Por causa del pecado no pudo reflexionar lo que hacía. Es como cuando una persona que está controlada por el alcohol o alguna droga que puede hasta quitarle la vida a alguien sin que lo sepa. Como aquellas personas que, no importando si tienen que lastimar o arruinar a alguien, deben conseguir dinero o cualquier cosa. Judas era como todo pecador no arrepentido, consumido por su pecado, arruinado por su pecado. Una terrible advertencia. Podemos encontrar muchas enseñanzas acerca de esto, muchas más, y sería trabajo de cada uno ahondar más y más sobre esto. Porque pues estamos haciendo una meditación de una manera muy sencilla, y la palabra de Dios es eternamente profunda. Para decir que hemos exprimido hasta el límite algún verso o alguna historia, pues sería imposible. Algo más que podemos ver es la terrible advertencia que nos enseña la historia de Judas y lo que Jesús quiere enseñarnos. Vamos a ver algunas de estas. No por estar cerca de Jesús se es salvo. Es triste escuchar esto. Es triste saber de personas que eran congregantes en templos cristianos, pero que en un momento determinado le dieron la espalda a Jesús. Y a decir más claramente, lo traicionaron. Personas que llegaron a tener hasta cierta reputación entre los creyentes, teniendo cierto dominio de las escrituras, teniendo algún ministerio y demás cosas, pero en un abrir y cerrar de ojos ya no están. Y están viviendo todo lo contrario de lo que ellos mismos hasta enseñaron quizás que no se debían hacer. Así están viviendo. Muchos en este caso hablan de que si la salvación entonces se pierde. No vamos a profundizar en esto porque pues ese es otro tema. Pero lo que sí se menciona es que Judas renunció voluntariamente a todo lo que Jesús le había dado. Renunció a la oportunidad de seguirle, a la restauración de su codicia, otorgándole el servicio de tesorero, la oportunidad de arrepentirse de lo que iba a hacer, lo que nos lleva a una siguiente advertencia. Cuando el pecado se consuma, no se puede regresar. Jesús le brindó a Judas varias oportunidades de arrepentirse de sus pecados, desde que lo llamó como discípulo, apóstol, pero más firmemente en los últimos momentos. Leemos ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 21. Marcos 14, 21. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Este es un muy fuerte llamado al arrepentimiento. Jesús le decía a Judas con estas palabras a grandes voces: Judas, arrepiéntete. Jesús estaba realizando la obra conforme a todo lo que Dios había establecido. Judas escuchó esta advertencia, pero su corazón ya estaba inclinado totalmente al pecado.
Ni siquiera las palabras de amor de Jesús conmovieron su espíritu, como leemos ahí en Mateo, capítulo 26, versículo 50. Mateo 26, 50 dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Queridos radioescuchas, estas palabras no pueden ser mencionadas sin derramar lágrimas. Lo que Jesús le dice a Judas, lo que Jesús está sintiendo por Judas, le dice amigo, y esta palabra no es solamente algo que se dice con superficialidad. Es una palabra muy profunda. Jesús nunca lo desconoció. Nunca desconoció a su discípulo, a su apóstol Judas, y le dice amigo. Esta palabra es dicha a alguien que se le ama. Esta palabra es dicha a alguien que se le estima mucho. Y esto es lo que Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Como dando todavía una última oportunidad que se arrepintiera de lo que estaba haciendo. Jesús, aún en ese momento, le muestra a Judas su amor y misericordia. Le dice amigo, a quien veía con gente que lo llevaría como si fuera un criminal. Ese es el resultado de alguien que está totalmente sumergido en el pecado. No tiene ni la más mínima intención de cambiar, aunque se desborde sobre él el amor de Dios delante de sus ojos. Otra advertencia: sin Cristo, el ser humano está bajo el control directo de Satanás. Leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 22 y versículo 3. Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Satanás se apoderó completamente de la voluntad de Judas, a tal grado que ya no se detuvo en lo que iba a hacer. Así, amigos radioescuchas, quienes no tienen a Cristo como Señor y Salvador, son presa fácil de Satanás, quien incita en usted sus pasiones, incita a su pecado, a que se satisfaga, no importando que lastime a quienes son sus seres queridos. Satanás incita al hombre o a la mujer a serle infiel a su pareja, al adulterio, a la fornicación, al robo y todas las demás cosas. El hombre viene a ser una marioneta en las manos de Satanás, quien gobierna su voluntad. Satanás incita a la destrucción del matrimonio, a la destrucción de la familia, y el hombre no puede hacer nada porque no tiene quien le proteja si no tiene a Jesucristo. Pensemos en esto: ¿arrepentimiento o remordimiento? Todo aconteció. Jesús fue crucificado, muerto. Judas sintió un remordimiento mortal en su corazón. Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo 27, 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4 dice, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió
y fue y se ahorcó. Esto debe ser bien aclarado. Judas no se arrepintió. Y no quiere decir con esto que la palabra de Dios se está contradiciendo, no. Sino que se usa aquí una palabra en el griego diferente al referirse al arrepentimiento genuino. Nuestro español solamente tiene la palabra arrepentimiento, pero en el original griego tiene muchos derivados. La palabra utilizada aquí, al referirse que Judas se arrepintió, es la palabra metamelomai, que significa preocuparse después, lamentar, arrepentirse, tener un gran pesar, que se usa para referirse al dolor emocional por haber hecho algo, pero solo es emocional. No hay un arrepentimiento genuino, sino es el dolor en las emociones. El verdadero arrepentimiento, cuando se habla del verdadero arrepentimiento, se usa la palabra metanoia, que significa compunción por la culpa, pero habla de una reforma, o sea, ser reformado, volver atrás, cambiar de sentido, arrepentirse. Dicho de otro modo, es no querer volver a hacer el pecado. Habla de reformarse completamente, cambiar totalmente de dirección. Y Judas solo sintió remordimiento sin llegar al arrepentimiento. Y ese remordimiento le llevó a la terrible decisión de quitarse la vida. Pero qué triste, sin salvación, sin perdón. Estimados radioescuchas, esto también es un llamado de Dios para todos. Dios nos llama a evaluar nuestra situación espiritual delante de Él. Muchos quizás están aparentemente cerca de Jesús, en su religión, en sus costumbres, en alguna iglesia cristiana. Pero, ¿qué hay de su vida privada y de sus inclinaciones? ¿Hay pecados recurrentes en su vida de los cuales no se quiere arrepentir? Recuerde que el pecado le llevará a un estado sin retorno. Es presa total de Satanás, quien lo controla a su antojo, y que el fin del pecador es la condenación eterna. Usted se considera seguidor de Jesucristo, pero ¿no ha dejado de cometer esos pecados que ahí tiene escondidos? Dios está anunciando su evangelio para testimonio a todos. Muchos creerán, pero muchos no. ¿Usted de qué lado estará? Dios envió a su Hijo perfecto Jesús para que por medio de él el pecador sea perdonado, llevado al verdadero arrepentimiento, liberado del poder de Satanás. Jesús murió en la cruz para llevar sobre su espalda el pecado de todos nosotros. Si usted confía plenamente en el sacrificio de Jesús y le entrega su vida y permite que Jesús le controle completamente, usted es salvo por gracia y misericordia. Judas es usado como el máximo ejemplo de traición y maldad. Es llevado a ser el ejemplo de lo malo, de lo que puede ser los límites de la maldad. Pero Jesús está dispuesto a salvar a personas que se sientan peores que Él. Bueno, quizás llegue el caso que alguien diga, no, yo no soy tan malo como Él. Bueno, sea o no, todos necesitamos la salvación. Si Judas tuvo oportunidad y muchas oportunidades de arrepentirse y salvarse por Jesús, hoy es la misma oportunidad para todos. Dios no quiera que en estos momentos usted esté cerca de Jesús, porque está escuchando este mensaje, porque está quizás teniendo cierta actividad en una iglesia cristiana o en su religión, que aparentemente usted se siente cerca, pero
usted se encuentra tan lejos porque no lo va a aceptar. Ojalá ese no sea el caso de usted. Pues hemos llegado al final de este sencillo mensaje. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches.